Buenos días, una disculpa que hubo un medio apagón aquí y se me sacó por completo, entonces estoy aquí como que tratando de sacar todo lo que tenía aquí afuera. ¿Cómo están? Buenos Bien, días, maestra, Dios la maestra. Bien, bendiga. gracias a Dios. Bien, que gracias a Dios. Empezamos con materia nueva, libros poéticos. Ya algunos de ustedes ya descargaron lo que son plan de curso, la parcelación, ya más o menos Ya, le dieron maestra. una ojeada, Libros también, la guía. también. Como por falta de tiempo y eso, nada más para asegurar la parte, Bonnie, para asegurar la fecha que vamos a terminar es el 5 de septiembre, ¿no? No me dijo la maestra Judith, pero pues es lo que viene en en la parcelación de Son ustedes. 10 semanas. Es que a veces me alargan entonces, por eso así como que tuve que modificar un poquito lo que es la parcelación, pero vamos a trabajar entonces 10 semanas. En caso de que la maestra nos diga, se me pasó preguntarle, ya no me corroboró la fecha de terminar, ¿sí? La fecha para terminar lo que es la materia, pero entonces tenemos así tentativamente para el día 5 de septiembre. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a empezar y damos gracias a Dios por esta nueva materia que tenemos el día de hoy. Y vamos a mirar un poquito ya, lo que es el plan de curso, parcelación, mirar objetivos, aclarar algunas dudas que ustedes por ahí puedan tener relacionados precisamente, sobre todo con la parte de las tareas. Ya habilité, creo que habilité una de ellas, pero me falta, o las voy a habilitar ahorita, que entremos por ahí a Classroom para que ustedes verifiquen toda la información que tenemos ahí en Classroom. Tenemos ya algunos libros también para que ustedes consulten y eso, para que ustedes ahí lo aborden en un momento por ahí para sus tareas. Sí, Bonnie. Ay, perdón, maestra, si me andaba ganando. Pero la tarea no, yo no veo ninguna apartado para tarea. Ok, entonces ahorita lo voy a habilitar. Ahorita vamos a entrar aquí a Classroom. Ahorita voy a compartir y vamos a entrar entonces ahorita a Classroom para que ustedes vean ahorita las tareas. Amén. Y le acabo de mandar un mensaje a la pastora Judith y me dice que sí son correctos 10 sesiones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos 10 semanas entonces. Perfecto. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos permites empezar, Señor, una nueva materia. Espíritu Santo, rogamos que tu presencia sea sobre nosotros, que tú seas el que nos ilumines, que tú seas, Señor, el que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder, Señor, aprender más de tu palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Cada necesidad las ponemos en esta mañana en tus manos. Y que tú seas, Señor, el que traigas esta paz, esa fortaleza. Si alguno de mis hermanos se encuentra enfermo en este momento, que tú seas el que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor, en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Fortalece su espíritu, fortalece, Señor, el cuerpo y que tú seas, Padre Celestial, de una manera especial. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa clase que tenemos, Señor, durante estas 10 semanas. Que tu presencia sea el que nos visite, que tu presencia y tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, Señor, y que podamos no solamente aprender y el poder, Señor, añadir conocimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, sino que también el podamos compartir con otros y reflexionar acerca, Señor, de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, vamos a introducirnos un poquito sobre libros poéticos. Yo sé que entonces usted ya leyó un poquito y dio un repaso por ahí un poquito a lo que es el plan de curso y la parcelación. Vamos a mirarlo así muy, muy, no tan detallado, pero sí lo vamos por lo menos, a dejar muy en claro lo que son la parte de los objetivos y los propósitos que tenemos para esta materia. Vamos a mirar analizar un poquito la parte de lo que son las tareas y aclarar por ahí algunas dudas e introducirnos lo que es por ahí traemos
dos presentaciones relacionadas precisamente con esta materia. Amén. Bueno, si no tenemos alguna pregunta, algún comentario, todos son ya, ninguno es nuevo, ¿verdad? Todos ya son de casa, ¿verdad? Ya tenemos ahí ya conocidos. ¿Ah? ¿Sí, Bonnie? La hermana Denise ya había tomado clase con la maestra. No, yo No, apenas entré a no. finales de enero de este año al seminario y son muy pocas las materias que llevo. Ah, ok. ¿De qué iglesia es, hermana? De Bethesda, igual que el hermano Bonnie aquí en Tecate. Ah, muy bien. Ok, pues bienvenida, hermana Denise. Gracias, miss. Bienvenida y cualquier duda, pues ahí estamos ahí en WhatsApp. Ahí tenemos ahí en el plan de curso, tenemos el número de celular por si no, por ahí si no lo tenía y eso, amén. Bueno, Gracias. Una entonces, duda, sí. estaba viendo la parcelación y vienen ya unas tareas para el día 4. ¿Esas las tenemos que subir el día de hoy? No, 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 Ah, no, ok. no, no. Voy a explicar ahorita esa parte de la parcelación. Ah, ok, gracias. Esta es nuestra, este es Classroom. Ya hemos trabajado en algunas otras ocasiones. Hoy no les puse bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta nueva materia de libros poéticos. Tenemos aquí nuestro plan de curso, parcelación. Tenemos dos libros de texto que nos marca por ahí, el libro de Stencam, que nos marca por ahí lo que es el plan básico. Entonces, pero subí los dos. Lo que es, por lo regular, siempre manejamos libros poéticos de Pablo Job, pero hoy nos maneja como libro de texto el panorama del Antiguo Testamento, pero vamos así como que agarrar un poquito más, porque trae un poquito más, trae mucho más información lo que es el libro de libros poéticos de Pablo Job, ¿ok? Entonces, de hecho, subí las páginas de los dos libros. Entonces, prácticamente el panorama del Antiguo Testamento, si usted ya lo ojeó, no trae mucha información, pero vamos a basarnos un poquito en algunas, por ahí en alguna estructura y sobre todo alguna información, pues tenemos lo que es de panorama. Esta guía ya la tienen ustedes ahí para que ustedes la descarguen. Tenemos bastante información relacionada con la introducción, entonces como tenemos muy poco tiempo para esto y muy pocas semanas, entonces yo les subí toda la información, cualquier duda, cualquier explicación relacionado sobre todo con la parte de las figuras hermenéuticas, pero todas estas figuras que tiene lo que son los salmos, entonces yo les puse ahí, les expliqué un poquito esta parte y qué significa cada uno de ellos, pero también algunos pasajes bíblicos para, como ejemplos para que usted les dé un poquito más de luz. Yo sé que no sé hermenéutica, pero para que más o menos ustedes identifiquen qué tipo de figuras retóricas tenemos dentro de lo que son dentro de lo que son por ahí libros poéticos. Amén. Tenemos lo que es un cuadro comparativo. Aquí está lo que es la tarea. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esto y tenemos lo que es el estudio exegético. Yo les explico, a lo mejor van a tener muchas hojas, pero se los explico así muy detalladamente cuáles son los requerimientos y qué significa y qué es lo que ustedes van a elaborar, ¿no? Entonces, pues miran ahí muchas páginas, o sea, ahí les explico paso por paso qué es lo que ustedes van a desarrollar en este estudio exegético. En cuanto al estudio comparativo de los salmos, por lo regular, yo siempre les abro un poquito más. Entonces, yo estoy pidiendo 5 salmos, pero mínimo son tres salmos. Entonces, relacionados con el personaje. Entonces, cuando entremos a esta parte, ustedes se van a dar cuenta que realmente no es así como que son muchos salmos, es que no van a explicar realmente los salmos, sino que lo que usted va a desarrollar es cómo están relacionados lo que es la historia del Antiguo Testamento o los libros históricos que ustedes ya llevaron, libros históricos uno y 2, algunos de ustedes, o la mayoría ya los llevó, entonces cómo están Se congeló la esa Ahí maestra. la parte. maestra. Se trabó la maestra, ¿verdad? Sí, se congeló. ¿Ya me congelé? Sí.
Ya se escucha. Ya Ya se me- descongeló, maestra. Estoy teniendo problemas aquí con internet. Estoy aquí. Estoy aquí tratando de visualizar lo que es el plan de curso. Creo que ahí está. Este es nuestro plan de curso para para estas 10 semanas. ¿Sí se mira? Ok. Sí, maestra. Mi nombre, Marta Lozano. Este es mi número de celular. Entonces empezamos el día hoy, 4 de julio, y terminamos entonces el día 5 de septiembre. Amén. Nuestro libro de texto, Panorama del Antiguo Testamento, de John Wesley. Y también tenemos como libro alternativo, donde nos vamos a basar un poquito más la información, con libros poéticos de Pablo Job. Nuestras clases, pues son 40 horas según ahí, son 2.5 unidades y usted está sumando ahí sus unidades para irlas sumando para su graduación. Y las clases son de 50 minutos, así es que tenemos 10 minutos de receso. Pues la modalidad es virtual. Nuestra descripción de la materia, la asignatura de libros poéticos del Antiguo Testamento estudia la literatura sapiencial y poética de Israel, analizando su trasfondo histórico, su contexto histórico, cultural, espiritual, la estructura literaria y sobre todo, pues, sobre todo el mensaje teológico. Porque aunque usted no lo crea, tiene siempre un contexto espiritual y también en algunos de ellos tenemos algún mensaje teológico. Entonces vamos a analizar precisamente ello. Esta materia analiza los libros de Job, por si no se sabía realmente cuáles eran los libros poéticos. Entonces tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, pero dentro de estos libros poéticos vamos a analizar solamente la poesía, no el contexto histórico, pero sí la poesía que contiene lamentaciones. Y vamos a ver un poquito sobre en la última clase, sobre este libro, destacando la forma como la poesía hebrea expresa la relación del ser humano con Dios, el sufrimiento, la adoración, la sabiduría, el amor y la esperanza. Prácticamente son las palabras claves que tenemos de cada uno de estos libros. Nuestro objetivo general es analizar y explorar los libros poéticos del Antiguo Testamento mediante el estudio de su contexto histórico y espiritual en la aplicación práctica, personal y ministerial, y de esta forma permitir comunicar eficazmente las verdades bíblicas en el contexto contemporáneo. ¿Por qué aclaro en la parte de analizar y explorar los libros del Antiguo Testamento? Porque resulta que poesía contiene todas las escrituras. No solamente tenemos estos libros poéticos, sino a lo largo de toda la Biblia tenemos poesía. De hecho, vamos a aclarar la poesía hebrea con la poesía occidental y ustedes van a desarrollar una tarea relacionada con ellos. Los objetivos específicos que tenemos la competencia contextual o basado precisamente en conocimientos, que es identificar las características de la poesía hebrea y la literatura sapiencial. Tenemos 4.1.2, reconocer los principios, los principales temas teológicos de cada libro poético. Vamos a analizar un poquito la estructura de cada uno de los libros. Y 4.1.3, explicar el contexto histórico y cultural tanto de los escritores como de los destinatarios. De hecho, vamos a analizar un poquito el contexto relacionados un poquito con el autor en cuanto a Job. Tenemos varios autores relacionados con el libro de los Salmos y tenemos pues un autor y algunos añadidos por allí a Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Amén. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Ok. En cuanto a la competencia integrativa, tenemos 4.2.1, comparar y contrastar los textos poéticos del Antiguo Testamento con la poesía de otras culturas y épocas. Entonces, ustedes van a investigar la diferencia que hay, que ustedes ven en la poesía hebrea con alguna otra poesía. Me gustaría que dentro de la investigación que ustedes hagan de otras culturas,
también añada lo que es la cultura mexicana. Entonces, nuestra cultura y nuestros antepasados, para que ustedes vean esa diferencia de la poesía de nuestros antepasados, incluso hay una diferencia con la poesía actual. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean esa diferencia y está muy, muy interesante. 4.2.2, explicar los pasajes y conceptos relacionados a los temas vistos en clase, comprendiendo el contexto histórico, cultural y espiritual de poéticos. Yo les decía que no solamente vamos a ver el contexto histórico, sino vamos a ver qué los motiva o qué les motivó para comenzar entonces en una época, sobre todo en la época de Salomón, que fue el auge en esta parte de la poesía, porque si ya existía en lo que era el Medio Oriente la poesía, entonces cómo Salomón adopta y algunos de los escritores adoptan la poesía como parte de su literatura, ¿no? Y sobre todo también la parte espiritual, porque no solamente vamos a hablar y vamos a mirar esta diferencia, de hecho dentro de la guía yo les pongo algunos conceptos, un cuadro por ahí sobre una comparativa sobre la poesía hebrea y la poesía occidental. Entonces, ahí hay un poquito de esta diferencia. 4.2.3, compartir la experiencia obtenida permitiendo a los estudiantes transmitir esos conocimientos investigados en cada libro. No solamente ustedes nos van a compartir a través de sus tareas, sino que a través de algunas preguntas, a través de hecho, en el momento de las evaluaciones, tomen nota, yo sé que están grabando, entonces hay la oportunidad también de que el mismo Zoom les haga notas y entonces pues que ustedes puedan tener también esas notas, porque la siguiente semana en la primera hora tenemos un Kahoot. Entonces tenemos aquí un cuestionario, algunas preguntas, vamos a jugar. Entonces, para hacer un repaso y la evaluación de la primera lección, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta. Amén. Y luego después tenemos las competencias adaptativas, lo que vamos a elaborar. 4.3.1, identificar los diversos estilos de género literario en poéticos para enseñar y valorar el contenido que ofrecen los escritores. Y es que una de las cosas que tenemos es que resulta que tenemos diferentes estilos de literatura dentro de los salmos, que es donde hay más, ¿no? Aunque tenemos también en Job y tenemos en Proverbios y en Cantares, vamos a analizar mucho esa parte, pero nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son los salmos y los estilos que contienen precisamente los salmos para que ustedes vean toda esa gama que contiene, o sea, es mucha información, pero sobre todo que usted pueda distinguir el contexto en el cual los escritores escribieron cada uno de ellos. Algo muy bello de los salmos es que no solamente son salmos que a alguien se le ocurre porque se lo inventó, sino siempre detrás de cada uno de los salmos hay un contexto histórico, hay una historia personal de cada uno de estos autores y eso los autores realmente lo plasman. Entonces, vamos a conocer un poquito esta parte. 4.3.2, adaptarse en las diferentes situaciones y entornos en los que personajes vivieron, de cómo ellos actuaron en un momento de crisis, por ello poder imitar una situación similar o adversa. De hecho, tenemos una dinámica relacionada con uno de los salmos para que ustedes vayan ahí, un salmo y vamos a analizar, ustedes van a hacer por ahí por qué le encanta o por qué le gusta ese salmo y qué tiene ese salmo de especial para usted en un momento de su vida. Entonces, no solamente vamos a analizar el contexto del personaje en el momento que escribe, sino que también por qué algunos de los salmos nos llaman y en un momento de crisis, en un momento de enfermedad, en un momento en que nos podemos sentir vulnerables, vamos luego a los salmos y ese salmo pues puede ser
ese bálsamo en un momento en el que nos sentimos por ahí angustiados, ¿no? Entonces vamos a analizar alguno de ellos. 433, interpretar los principios éticos que los libros poéticos ofrecen y un poquito más en lo que son proverbios y lo que es Eclesiastés. Eclesiastés, luego, todos estos muy interesantes, pero en el momento en que entremos a Eclesiastés, vamos a mirar otro panorama, vamos a mirar otro contexto histórico en el que el autor está escribiendo o que escribió este libro que es muy diferente la situación en la que escribe Proverbios a la que escribe por ahí Eclesiastés. Pero también está muy interesante que aunque no es el mismo autor, en el caso de Lamentaciones, también vamos a conocer un poquito el contexto por la cual Jeremías, que es el autor de Lamentaciones, escribe precisamente esta poesía que se le conoce como la poesía fúnebre, ¿no? Entonces, vamos a analizar precisamente estos libros. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, ok. Contenido, este es nuestro contenido sintético, eso es lo que vamos a mirar durante estas 10 semanas. Estas son nuestras unidades. Ahorita estamos precisamente en la 1.1 y 1.2, que es la naturaleza. Bueno, estamos en la introducción a la literatura poética en esta parte del plan de curso y ahorita vamos a entrar a la naturaleza y la literatura sapiensal con alguna presentación. Pero esta es nuestra unidad 2. La siguiente semana vamos a hablar sobre el libro de Job, el problema del sufrimiento. De hecho, ustedes, ahorita vamos a mirar algo relacionado con esta parte del tema. Y a lo mejor uno de los temas que siempre nos hemos preguntado o que siempre tenemos así, o que de repente escuchamos, es la pregunta siempre es ¿por qué sufren los justos? Entonces vamos a analizar este contexto y vamos a analizar esta parte con una entrevista que ustedes van a realizar, una pequeña entrevista que ustedes van a hacer por ahí a sus compañeros. Y como nos toca el fin de semana, entonces les cayó así como que anillo al dedo, porque ustedes van a preguntar precisamente a sus conocidos por qué sufren los justos. Y al final, pues vamos a tener aquí un debate relacionado precisamente con ese tema. Entonces, se fijan, estos son nuestros temarios para esta semana. Tenemos nuestro sistema general de evaluación, tenemos un cuadro comparativo con el 20%. Aquí tenemos ahorita, les explico un poquito en requisitos de la materia, el cuadro comparativo, pero ya los tenemos aquí en Classroom, ahorita les enseño y ya habilito ya algunas tareas para que ustedes las vayan por ahí viendo, visualizando. Si tienen dudas, preguntas, no duden con toda confianza en enviarme por ahí algún mensajito todavía con más detalle todo lo relacionado con estas tareas. Entonces, tenemos un cuadro comparativo sobre este cuadro comparativo que tenemos. Acá lo tenemos en los requisitos de la materia y está relacionado con la investigación de la poesía en diferentes lugares. Tenemos entonces esta investigación que ustedes van a realizar haciendo esta comparativa con la poesía hebrea y con alguna otra. Entonces tenemos la egipcia, tenemos la árabe, tenemos la china, tenemos por ahí la poesía sumeria, tenemos la poesía en América Latina y entonces enfocados, por ejemplo, en nuestro contexto por allá cultural con nuestros antepasados. Entonces está muy interesante, le digo, esta parte. Y luego tenemos un estudio exegético en Job. Yo les digo que este estudio exegético yo le puse utilizando métodos en Job, pero realmente es un estudio exegético. Les doy todas las bases, les doy todas las instrucciones de cómo van a realizar esta tarea y a lo mejor en algún momento ustedes van a mirar que hayan algunas cosas repetitivas. Entonces, solamente nada más es para aclarar y en el momento que ustedes van a desarrollarlo y van a elaborarlo, entonces nada más es cuestión de seguir las instrucciones y de ir rellenando precisamente este formato. Entonces, yo les doy todas las indicaciones. Ya subí a plataforma lo que son algunos de estos libros de la bibliografía.
Entonces, si alguno de alguno de estos libros, si usted no los tiene o algo, no los subí todos. Entonces, si usted necesita alguno de estos libros, con toda confianza, yo le puedo, se los puedo compartir. Yo tengo todos estos libros, entonces los puedo compartir para que usted tenga algunos otros libros relacionados con libros poéticos. Por el momento ya subimos 2 libros relacionados con el libro de Job, que es la tarea como que se me hace un poquito más fuerte esta tarea, o sea, todos son de investigación y como que se me hacen un poquito más fáciles en el caso, por ejemplo, de los salmos, porque es identificarlos, pero el más fuertecito se me hace por ahí que se van a entretener un poquito más, va a ser con el libro por ahí de Job. Tenemos entonces, si se fijan, estudio comparativo en salmos, tenemos, yo le puse ahí en su formato que son 5 salmos, pero mínimo son 3 salmos. Entonces, ¿por qué les pido 3 salmos? Porque resulta que dentro de este contexto en el que el escritor escribe, tenemos 84 salmos que están aplicados para David. Entonces, usted va a buscar uno de esos, bueno, 3 de esos salmos que están aplicados a la historia de este personaje de la vida de David. Entonces, tenemos bastante información relacionado con ello. Pues la participación de los grupos individual pues siempre es muy importante. Dentro de estas participaciones de grupo puede que a lo mejor de repente nos vayamos por ahí a grupos y que ustedes trabajen y que ustedes puedan por ahí participar. Pero lo que sí es seguro es la participación individual, por ahí la participación de cada uno de ustedes, entonces sí va a ser dentro de clase. Tenemos un proyecto integrador final. Este proyecto integrador, yo les voy a dar todas las indicaciones. Esto es prácticamente un resumen de lo que ustedes aprendieron a lo largo de estas 9 semanas, ¿sí? Entonces, al final de ello, yo les doy ahí lo que es el tema. Bueno, el tema es la sabiduría de Dios para el ser humano. Entonces van a hacer una presentación, por eso digo de 15 minutos, para que también lo vayan así como que viendo a ver de qué van a hablar y irlo formando. Y a la última clase, entonces tenemos la participación de ustedes, de lo que ustedes aprendieron, una reflexión, puede ser un devocional relacionado precisamente con este tema de libros poéticos. Amén. Igual voy a subir toda la información relacionada con ello para que ustedes tengan todas las bases para que ustedes elaboren este proyecto final. Amén. Pues evaluación de los temas, la evaluación de los temas que tenemos, aquí yo les puse que la primera tarea que ustedes tienen que hacer pues es leer el primer capítulo del libro de Pablo Job, de las páginas del 9 al 22, para que ustedes puedan contestar precisamente puedan contestar lo que es el primer cuestionario que vamos a tener la siguiente semana, luego iniciando. ¿Sí? Entonces no es un cuestionario, vamos a tratar de hacer algo diferente solamente para hacer un repaso y aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Esta es la clase que tenemos el día de hoy. Tenemos estas tareas previas del alumno, si yo se los hubiera entregado por allá anteriormente, una semana a lo mejor antes, pero cuando hablamos de tareas, ese sería la siguiente semana, porque ustedes se dan cuenta, tenemos aquí que ustedes lean por ahí los capítulos de Job, que es lo que vamos a mirar la semana que viene. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lean lo que es o ustedes ojeen lo que es su libro por ahí de texto, prácticamente si se fijaron en la guía, prácticamente viene precisamente lo de esta clase, porque creo que no sale, a ver, aquí está. En la guía viene prácticamente las notas de esta, o sea, se lo resumí prácticamente lo que viene aquí en el libro, si ustedes hacen esa comparativa y van a notar que es prácticamente el resumen de este libro, ¿ok? Entonces fue lo que así como que les di ahí en esta guía. Entonces vamos a contestar un cuestionario, le digo, a partir de la siguiente semana, un Kahoot que vamos a elaborar por ahí, y tenemos entonces la lectura de la Biblia, que es los 3 primeros capítulos del libro de Job.
Entonces está muy interesante porque vamos a analizar, porque prácticamente es la base de lo que es el libro, prácticamente el libro de Job. ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Yo, maestra. Sí, Ulises, dígame. Entonces, el libro alternativo es el del Pablo. Ajá, el de Pablo. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Y Sí. ya, pues, el de texto, pues, es el de algo del Antiguo Testamento, ¿no? Ajá, el de serie, fe y acción. Sí, ah, ok, va, Ajá, va. sí, a lo mejor sí ya lo puede, ya, a lo mejor ya lo tienen o algo. En caso de que no, de todos modos ahí está para que ustedes lo descarguen y ustedes puedan añadirlo ahí a su carpeta. ¿Ven? ¿Preguntas hasta aquí? No. Conforme vaya pasando los días, así como que nos vamos a ir así como que ya cuando ya usted ya se siente y se relaje un poquito y analice un poquito más esta parte del plan de curso y la parcelación, pues tenemos entonces aquí lo que es la tarea. Yo le pongo aquí entregar tarea, pero es así como que prácticamente es como que yo les abro por ahí Classroom para que ustedes entreguen, pero yo ya abrí, bueno, ahorita voy a abrir ya ahí Classroom para que ustedes ya ustedes tengan la primera tarea. Ya tiene fecha ahí, entonces la fecha de la entrega sería hasta, bueno, ahorita les miramos la fecha. Me equivoqué, una disculpa, me equivoqué aquí con el 25, no es agosto, este es julio. Entonces voy a borrar voy a hacerle ahí una corrección para subir otra vez la parcelación para que ustedes no se vayan a equivocar. Entonces aquí no es 25 de agosto, es julio. Sí, Bonnie. Maestra, no sé si le comentó a la pastora Edith que ese día tenemos actividad ministerial. No, no me dijo. Ah, bueno, Ok, coménteme. entonces lo que puedo hacer es grabar y entonces para que tengan esa clase. Ah, ok, Ajá, va. sí, para que tengan esa clase, porque son 10 semanas y entonces así como que Sí. sí me causa por ahí ruido esa parte. Sí, sí, por la información que tenemos, por eso. Pero gracias. Entonces, el 25 ustedes tienen entonces actividad. Entonces, nada más para aclarar aquí. 25 de julio, ¿verdad? Sí, 5 de julio, sí. sí. Es hasta esa, ¿verdad? Así como que, entonces, suspende clase, entonces, ok, para ponerlo aquí. Gracias, maestro. ¿No, ustedes? ¿Alguna otra? ¿No? Otra cosa, hermanos. Si usted va a faltar o algo, avíseme, por favor. Avísele si usted no alcanza a avisarme a mí, por lo menos avísele al representante del grupo, el hermano Bonifacio, para yo estar allí al pendiente de eso, por si tenemos alguna actividad. Entonces, para hacer por ahí algunos otros arreglos. Otra de las cosas, si usted falta por trabajo, de hecho, la hermana Salvadora me avisó que hoy no podía venir precisamente por trabajo. Entonces, para que usted procure lo que son las notas con sus compañeros. Y si hay grabación, pues con mayor razón. Entonces, todavía así como que para que usted vea lo que es la grabación y no se pierda ningún detalle relacionado entonces ahí con lo que es la historia. Amén. Preguntas, comentarios, hasta aquí entonces tenemos, voy a habilitar esta para que ustedes ya tengan esta tarea para entregar el 17 de julio. Tenemos esta tarea, ¿ok? Y de una vez voy a habilitar lo que es el estudio exegético para que ustedes vayan viendo por ahí detallito por detallito. Estas entregas hasta el 7 de agosto. Si se fijan, prácticamente tenemos un mes para que usted lo vaya entregando y para que usted vaya ahí leyendo y vaya evaluando. De hecho, subí por ahí dos Biblias, o sea, dos Biblias, una a plenitud y hay una Biblia esquematizada. Creo que tengo otra Biblia, algo diferente, entonces creo que tengo la de las Américas también, para que usted tenga diferentes versiones y que usted pueda leerlos en diferentes versiones. Amén. Entonces tenemos ya algunas, ya materiales del curso, ya están ahí arriba por ahí en plataforma. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? Aquí está. Estoy aquí.
tratando de... Ok. Nada más vamos a mirar aquí un poquito la introducción en lo que nos vamos por ahí a receso. Ok. Perdón, maestra, Sí, Ulises. a mí solamente me aparece la comparación de la poesía hebrea con otras culturas. Ese es el cuadro comparativo que está como fecha de entrega el día 11, pero que no va a ser el día 11, sino el 17. Ajá, el 17, pero no es un cuadro comparativo. Bueno, ahí es una presentación. Vienen ahí vienen ahí todos los señalamientos. Ah, ok, ok. Ajá. No, el cuadro comparativo viene en la guía. En la lección número 1, ahí viene, ahí en Classroom, dice lección número 1, viene guías de las lecciones. Ahí viene el cuadro comparativo de la hebrea con la occidental. Yo les pongo ahí creo que son 7 ahí, comentarios. Viene ahí dentro de la guía. Ah, ok, muy bien. Sí, es que me confundí un poco por lo que dice en la parcelación, que dice así, tal cual, entrega tarea, cuadro comparativo, pero ya lo entendí. Sorry, es que ando un poquito engripado y ando así en cámara lenta hoy. No te preocupes, sí noté tú. Sí noté ahí. Que Dios ponga su mano de sanidad ahí contigo. Amén, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estoy aquí como que tenemos así como que 5 minutos antes de irnos rapidito por ahí al receso. Y es que quiero compartir con ustedes realmente qué significa lo que es la literatura o la poesía bíblica. Para introducirnos un poquito precisamente sobre esto. Introducción a la literatura poética y sapiencial. Tenemos entonces objetivos para explicar, a ver, okay. Explicar la diferencia entre la literatura poética sapiencial dentro del Antiguo Testamento, identificar las características fundamentales de la poesía hebrea y su diferencia con la poesía occidental, que de hecho ustedes ya lo tienen ahí en esa guía, reconocer los 5 libros poéticos, su propósito y contribución al desarrollo de la revelación bíblica, reconocer los principales recursos literarios empleados por los escritores bíblicos y por último, pues comparar la literatura sapiencial de Israel con la literatura antigua del Oriente. Entonces, aquí tenemos algunos detalles. Para irnos precisamente al receso, ¿qué expresa tu corazón cuando miras ciertas imágenes? Si tuvieras que describir tu vida espiritual usando una sola imagen o una metáfora, ¿cuál elegirías? Si ustedes ven, por ejemplo, el cielo nocturno, si ustedes ven el mar, si ustedes ven, porque a veces nos gusta ir al mar cuando está en un momento del atardecer, o miramos, por ejemplo, alguna imagen del mar gris. Y entonces, a veces hay ciertas imágenes que nosotros vemos que nos identifican dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, si ustedes pudieran expresar, si ustedes recuerdan alguna imagen, si ustedes pudieran expresar lo que su corazón siente en ese momento, ¿qué imagen, y aquí con esta nos vamos a ir a receso, qué imagen los representaría en este momento a ustedes? Por ejemplo, yo tengo aquí una imagen, no sé si aparece, a ver, no creo que no me va a aparecer. A ver. ¿Se mira la imagen? Esta imagen, a mí me encanta esta imagen. Entonces, cuando yo la puse, estaba eso ya tiene como, aunque usted no lo crea, esta imagen tiene como unos 10 años.
y esta imagen representaba un momento en un momento de crisis en el que yo estaba pasando. Entonces, me gusta el color, a mí me encanta el color, así el gris y el negro con el azul turquesa, por eso la dejé también. Entonces, he estado buscando otras, entonces, pero esta me identificó en un momento de mi estado de ánimo. Hermana Joana, dígame. Sí, maestra, es lo que cuando usted puso la pregunta de inmediato me imaginé una imagen así como un cielo nublado. Y eso vino a mi mente en este momento. Entonces, su estado de ánimo, entonces está así como que, porque a veces estamos así como muy tristes, no es porque haya algo negativo alrededor nuestro, sino que así nos levantamos, ¿ah? Y a veces así actuamos a veces le decimos a la gente, ni me hables porque estoy triste o ni me hables y a veces tenemos sentimientos hasta con ganas de llorar, ¿verdad? Porque así es nuestro estado de ánimo. Entonces, ok, ya la hermana Joana. ¿Sí, hermana Joana? O a veces también me siento como que, ¿qué va a pasar? ¿O por qué de las cosas? Y así como un momento como de un tiempo nublado, un tiempo gris, que no sé qué es lo que vaya a pasar más adelante, cuáles son los propósitos de Dios o por qué estoy pasando esto. Entonces eso viene a mi mente y me imagino un cielo así gris, nublado, no Ok. oscuro, pero tampoco soleado. Pero ¿es todo el tiempo? No, en estos momentos estoy pasando esta etapa, como Ah, un tiempo incierto en ok. mi vida. Ajá. Si se fijan, porque si fuera ya así como ya muy cotidiano y si fuera lo de siempre, entonces ya es algo patógeno, entonces así como que, a ver, ya los psicólogos no sale, ¿verdad? Así como que, a ver, vamos, no. Entonces se fijan, esto es el contexto que vamos a verificar en el contexto de lo que es la poesía. Entonces, ya la hermana Joana ya nos comentó y ya participó y ya exteriorizó cómo se siente y qué tipo de imagen ella tiene. Entonces, vamos a receso, tenemos por ahí 10 minutos, amén, 10 minutos de receso y volvemos entonces a las 12. Amén. Gracias, maestra. Gracias, maestra. En nuestra vida todo el tiempo es cosas oscuras y me pone triste y siempre estoy de una forma negativa en lugar de algo positivo, entonces eso ya es algo patógeno, ¿no? Pero en el caso de Bonifacio dice, no, es que a mí me gusta por esto y da la explicación, la razón por la cual, ¿no? Entonces, después de esta pequeña explicación, a ver, Julio, dígame. Maestra, el Señor le bendiga. Pues una de las imágenes que a mí me gusta mucho o que recuerdo más que nada son los campos de cultivo. Ah, En- a mí me gusta mucho trabajar el campo y cuando bajábamos a los terrenos así como a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana, me gustaba pararme como en un cerrito y ver hacia abajo todas las praderas con cultivos ya cuando las siembras ya están desarrolladas, a punto ya de empezar a fructificar. Eso me acuerda mucho para darme ánimo y seguir adelante, hermano. Ya sea esté en estado triste o con ánimo, eso me gusta mucho recordar. ok, muy bien. Gracias, hermano Julio, por compartir. A ver, Ventura. Maestra, me conecté apenas, le dejé mensaje en el WhatsApp que me iba a conectar en la segunda hora. Perfecto. Ok, gracias. No, no sé de qué se trata. Ok. Denise, dígame. A mí me gusta mucho una imagen así como dice el hermano Bonnie, como me gusta a veces que viajamos o que salimos, como una imagen eh, que no está el sol fuerte, está como medio nublado, y una imagen donde se ven las montañas y hay muchos árboles alrededor y cuando viajo me gusta como viajar a esas horas, ¿no? Más bien tempranito antes de que salga el sol o ya en la tarde que se metió, porque eso me da como paz, como tranquilidad, me siento pues a gusto, no sé qué.
pues servimos a un Dios que es un Dios muy poderoso y pues que Él nos puede ayudar a pesar de todas esas tormentas o todas esas adversidades que pudiéramos tener en nuestras vidas, pues al final siempre viene la calma, ¿no? Y es el saber que podemos contar con Dios. Amén. Gracias, Denise. Ulises. Sí, maestra. Bueno, dice aquí que si tuvieras que describir tu vida espiritual usando una imagen o me- o una metáfora, no sé, a mí se me vino rápido a la imagen de una montaña rusa, que a veces estás pues en lo más bajo y otras veces estás este, por los cielos, ¿no? Y a pesar pues de que crecí en cuna cristiana, no ha sido todo como color de rosas o no siempre como que estuve en mi top de vida espiritual, sino que hubieron momentos en los que yo decía, Señor, o sea, estoy en lo más bajo. Es entonces, pues sí, se me vino como eso, ¿no? Como una montaña rusa. Ah, perfecto. Gracias, Ulises. Hermano Luis. Pues a mí me gustaba mucho, maestra, mirar cuando estaba nublado. Me gusta mucho ver el mar, Mm, cuando las olas se embravecen. De hecho, allá en Santa Cruz, donde yo vivía en la orilla del mar ujú, y ahí había un río y el río desembocaba en el mar y me gustaba, había un puente que por ahí cruzaba el tren, un puente que cruzaba el río, en la pura orilla del mar y el río, y ahí se miraba cómo el río chocaba con el mar cuando estaba nublado. Y a mí me gustaba mucho ir y sentarme ahí en ese puente con mis pies colgando y meditar en mi vida, meditar en qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y cómo corregirlo. Me ujú. gustaba mucho ir, me gusta mucho y de hecho todavía me gusta mucho mirar el mar cuando está nublado, que las olas están embravecidas, porque me hacía meditar de mi vida misma. Amén. Gracias, hermano Luis. Ah, falta Blanca. Dios le bendiga, maestra. Un gusto volverle a ver. Gracias, igual. Era como, ¿qué describiría con una imagen mi vida espiritual? Ujú. Pues yo tengo aquí cerca de mi ventana, se mira el mar, está cerca, y Wow. para mí sería pues un amanecer, Ujú, que siempre mi tiempo con Dios es de madrugada, ujú. y lo que más me encanta es ver el amanecer. Ah, excelente, muchas gracias. Si se fijan, a veces depende mucho, aquí lo enfocamos en la parte de nuestra vida espiritual, pero fíjese cómo nuestra vida depende de nuestros estados de ánimo, ¿no? Entonces depende de nuestros estados de ánimo, pues a veces actuamos, ¿no? Enojados, tristes, estresados, entonces depende mucho de nuestro contexto. Dentro de lo que es la poesía hebrea, tiene que ver precisamente los autores, su estado de ánimo. A lo mejor en Job, por el estilo de la historia que tenemos en este contexto de sufrimiento, pues vamos a ya 100% ya miramos o vamos a ver que los 42 capítulos que tiene este libro, pues vamos a mirar que todo prácticamente gira en eso. Donde sí varía mucho es en el libro de los Salmos. Ahí sí varía mucho este tipo de estado de ánimo y vamos a analizar algunos por ahí los estilos o los tipos de salmos que nos encontramos y los estilos literarios que también tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero yo quiero por ahí seguir compartiendo aquí con ustedes esta parte. Okay. Tenemos entonces esta introducción. ¿Por qué Dios decidió entonces revelar alguna de las verdades más profundas de la Biblia mediante poemas, cantos, proverbios, metáforas, en lugar de hacerlo únicamente mediante narraciones históricas o leyes? Entonces,
porque a veces, no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios permitió a los autores precisamente tener en la Biblia este tipo de libros, ¿no? Muy poéticos. De hecho, vamos a mirar que dentro de la poesía, resulta que también tenemos acrósticos. Dentro de la poesía tenemos por ahí algunos poemas que los tenemos ahí como en capítulos, pero si les quitáramos perdón, los versículos y los capítulos, nos vamos a dar cuenta que prácticamente es un poema o un acróstico, aunque nosotros lo miramos porque pues a la hora de traducir, pues no viene precisamente esta parte, pero en la poesía hebrea está muy, muy bien señalado. Entonces, la poesía no solamente informa, lo que nosotros vamos a mirar o ya más detalladamente leer, la poesía nos transforma. No solo enseña doctrina, sino que forma precisamente el corazón. Por ello, Dios inspira una parte importante de su revelación en lenguaje poético. Y yo les decía hace un momento que dentro de la poesía no solamente tenemos la poesía en estos 5 o 6 libros, sino que a lo largo de toda nuestra Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, tenemos poesía, ¿sí? Entonces, por eso aclaramos esta parte. Entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la literatura poética? Cuando nosotros escuchamos la palabra poesía, generalmente pensamos en versos románticos, en rimas, en composiciones. A lo mejor de repente, cuando estamos por ahí en el mundo, y a lo mejor puede que en nuestra mente luego aparezca alguna canción que a nosotros se nos hacía bastante romántica y que a lo mejor se la dedicamos a algún novio que teníamos o a nuestra pareja, ¿no? Que tenemos el día de hoy. Y eso para nosotros a lo mejor es bastante romántico, ¿no? Entonces, pero fíjese que vamos a mirar precisamente esa diferencia que hay entre la poesía hebrea, que es muy, muy, muy diferente a nuestra poesía occidental. Entonces, tenemos composiciones literarias destinadas únicamente a expresar sentimientos. Sin embargo, la poesía bíblica posee un propósito mucho más profundo que expresar este tipo de sentimientos. En las escrituras, la poesía no existe únicamente para despertar emociones, sino para revelar la verdad de Dios, formar el carácter del creyente y enseñar principios eternos mediante un lenguaje lleno de belleza, imágenes y profundidad espiritual. Y cuando aquí menciono, solamente para aclarar esta parte, formar el carácter del creyente, no nos estamos refiriendo a la parte occidental o a la parte de los gentiles, ¿no? Sino que aquí es el creyente, o sea, el que está creyendo, o en este caso sería, entre paréntesis, al oyente o el lector, el que está leyendo, al destinatario a quien está dirigido cada uno de esta poesía. Otra de las cosas que hay que aclarar y que a lo mejor en alguna ocasión ya lo he hecho, ya lo he hecho, aquí es aclarar que en el momento de estudiar la poesía hebrea, hay que visualizar un poquito la parte precisamente, conocer un poquito la cultura hebrea y visualizarlo desde esa perspectiva. Porque si lo visualizamos desde la perspectiva occidental, desde nuestra propia perspectiva, vamos a decir, no, esto no tiene nada que ver con la rima, no tiene nada que ver con la poesía, esto no es poesía. Entonces, por eso la tarea de la investigación de la poesía en diferentes culturas, ¿ok? Entonces, mientras que los libros históricos narran lo que Dios hizo y los libros proféticos anuncian lo que Dios hará, los libros poéticos muestran cómo responde el corazón humano a la acción de Dios. Y de hecho vamos a mirar, por ejemplo, hay salmos que se le conoce como los salmos punitivos, o Señor, págales conforme a sus hechos. Y por eso les decía que a veces hay salmos que van muy de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Entonces, si estamos enojados y alguien nos hizo algo y vamos y buscamos, parece que cosa de adrede, encontramos ese tipo de salmos de, sí, Señor, págales y dales. Y entonces nosotros así como que,
pero no terminamos el pasaje. Entonces, vamos a analizar ese tipo de pasajes donde el escritor se siente tan decepcionado, el escritor se siente tan triste que lo expresa de esa forma. Pero a través del momento en que él está escribiendo, el Espíritu Santo está tratando con él, o Dios está tratando con él, porque después miramos un cambio demasiado radical. ¿Por qué cambios radicales? Porque al principio se nota tristeza, se nota enojo, y después al final termina adorando y glorificando a Dios, y consciente de que Dios, o sea, tiene en sus manos todo el asunto, y que Dios es soberano, y aunque él no entienda la situación, pero él confía al final, le pone su confianza en Dios. Entonces, no solamente tenemos uno, tenemos bastantes salmos que están relacionados precisamente con ese estado de ánimo del autor. Número 2, vamos a definir lo que es la literatura poética. Y entonces la literatura poética es el conjunto de escritos inspirados por Dios que comunican la verdad divina utilizando recursos literarios como el paralelismo, las imágenes, las metáforas, las comparaciones, los símbolos y otras figuras retóricas del lenguaje para expresar experiencias humanas y espirituales. En la guía viene todos estos desgloses. ¿Qué significa paralelismo? ¿Qué significa símil, hipérbole? Y vienen algunos pasajes bíblicos relacionados precisamente con cada una de estas figuras. Tenemos también que la poesía no pretende únicamente informar a la mente, sino también transformar el corazón. No solamente aquí es cómo se siente el personaje, y a lo mejor así como que cuando él está hablando de injusticia y está escribiendo sobre injusticia, a lo mejor nos sentimos a lo mejor identificados y nos podemos enojar, sino que también a lo largo de los salmos, a lo largo cuando estamos leyendo ese salmo, entonces hay un cambio radical en nuestra vida y comienza entonces una reflexión. Entonces, si se fijan, comenzamos a transformar, ese salmo comienza a transformar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, y entonces en el momento de reflejar aquello, ¿qué hacemos? Wow, no, sí es cierto, estaba enojado, pero es que, entonces comenzamos a reflexionar y a meditar en la palabra de Dios, y al final decimos, Señor, ayúdame a poder controlar mi carácter, o ayúdame a poder el estrés o el cansancio en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, eso, cada salmo nos ayuda a transformar el corazón. Entonces, al final, como resumen, podemos definir que la literatura poética es la enseñanza divina que instruye al creyente para interpretar correctamente la vida desde la perspectiva de Dios, aplicando su vida, aplicando esta verdad con prudencia, con justicia y con el temor de Dios. Entonces, cada uno de estos salmos, tenemos 150 salmos, tenemos literatura poética en todo lo largo de la Biblia. Entonces, cada uno de estos pasajes, el propósito de Dios es que reflexionemos. El propósito de Dios es que transformemos nuestra forma de pensar a través de la poesía, no solamente a través de las narrativas que tenemos, narrativas históricas que tenemos en los libros poéticos, en todos estos libros históricos, sino hacer que estos cambios. Entonces, hablando precisamente, haciendo un resumen, a diferencia de la narrativa donde predominan los acontecimientos en la poesía, predominan las emociones, la reflexión, la contemplación, la adoración. ¿Por qué la contemplación? Porque entonces encontramos, por ejemplo, a algún escritor o algún autor contemplando la hermosura de Dios, contemplando los cielos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19, ¿no? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, está contemplando lo que está viendo en ese momento, y entonces llega un momento en ese salmo que el autor comienza a adorar a Dios en medio de lo que él está viendo, ¿no? Como decían algunos de ustedes, me encanta ver el mar, ¿no? El atardecer, a mí también me encanta, y cómo Dios contiene, ¿no? Toda esa agua, y que no se sale de sus límites. De hecho, hay un salmo que habla precisamente de eso,
o sea, de cómo Dios contiene el mar, el océano y no se sale más allá y el atardecer. O sea, es una forma precisamente de adorar a Dios, ¿no? Sí, Bonnie. Maestra, digo, ahorita no me acuerdo de un salmo como tal, pero también David en un mismo salmo, como nos los dividió a nosotros por capítulos, como que mezcla todo esto, ¿no? A veces dice, perdóname a mí, elimínalos a ellos, tú Ajá. eres rey, tú eres Dios, y si es una mezcla de todas sus emociones, tanto contra sus enemigos, que Dios le tenga misericordia, y alaba a Dios en el mismo capítulo. Ajá. Por ejemplo, hay un salmo, el 143 y el 57, que son el mismo evento, ¿sí? Está David en la cueva de Adulam. Entonces, si usted lee el Salmo 143, todo es negativo. O sea, usted lo leen y como que les da tristeza y como que les pasa esa tristeza que él siente. Y el 57, que aunque sea el mismo salmo, al principio como que está así como que triste, pero al final cambia su estado de ánimo y comienza a glorificar a Dios en medio de ese salmo. Entonces, pues digo o sea, es la parte donde las emociones afloran, está enojado, pero al final así como que trae una reflexión a su vida, o sea, contempla el paisaje donde se encuentra y donde está posicionado, y entonces, y después termina en la adoración. Tenemos, en el caso de los proverbios, aunque hay algunos de los salmos que se le conoce como los salmos también de enseñanza, vamos a identificarlos también, donde traen precisamente esa enseñanza, que comencemos a aprender acerca del propósito que tiene cada uno de los salmos. Por ejemplo, en el caso del Salmo 119, con esos 176 versículos que tiene, y con esos 24 parrafitos que tiene el Salmo 119, créame que es una enseñanza, cada parrafito de 8 versículos que tiene, perdón, de ocho líneas que tiene cada párrafo. Después vamos a irnos a por qué está así ese salmo, pero lo que vamos es que cada párrafo trae un mensaje de enseñanza. Y Proverbios ni se diga, ¿no? Proverbios trae una infinidad de temas, no es solamente maneja un solo tema, sino maneja una infinidad de temas, y cada tema está relacionado ¿para qué? Para nuestro aprendizaje, ¿no? Y luego después tenemos un diálogo con Dios. ¿Dónde tenemos este diálogo con Dios? Pues en muchos de los salmos, pero donde más se expresa es en Job. En Job, ¿no? Ajá. En Job tenemos este diálogo con Dios, ¿no? Tenemos el diálogo con los amigos, que vamos a analizar también este diálogo con los amigos pero también el diálogo que Dios tiene por ahí con Job, donde lo confronta con esa parte de la realidad, que no entiende Job, pero que lo confronta con esa parte de la realidad. Entonces, la poesía bíblica enseña que el ser humano no solo piensa, también siente, ama, teme, llora, canta, pero también aprende a esperar también en Dios en medio por ahí de su crisis y del sufrimiento. ¿Qué características generales tenemos dentro de la poesía? Tenemos que dentro de esta poesía es prácticamente teocéntrico, es decir, que la teología que maneja es enteramente toda así enfocada a Cristo, aunque no se mencione así muy detalladamente toda esta parte, pero todo está enfocado. Por ejemplo, tenemos algunos salmos mesiánicos. No solamente tenemos el 2, el 22, sino que tenemos el Salmo también 110. Entonces, tenemos algunos salmos que hablan sobre la venida del Mesías, o que está relacionado por ahí con el Mesías. Entonces, pero todos, si se fijan, todos los salmos o todo lo que es la literatura poética está centrada en la persona de Cristo. Entonces tenemos aquí, o en la persona de Dios, ¿no? Porque todo aquí es teocéntrico. Aunque hable del hombre, su centro siempre es Dios. Todo termina llevando al lector hacia su carácter, su justicia, su amor, su soberanía, su misericordia, su sabiduría. Al final, aunque no mencione a Dios, a lo mejor en ese salmo, pero al final todo está reflejando precisamente a Dios. Sí, hermano Luis. Sí, de hecho, es cierto lo que usted dice. Todos los salmos hablan de Dios y del pueblo de Israel. Uh-huh. Yo ahorita estoy leyendo la Biblia y de hecho voy ahí en los salmos. Ya mero lo voy a terminar, voy a pasar a Proverbios. Okay. Pero sí tiene usted razón, tiene usted razón. Todos los salmos hablan
de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Y Amén. están bien bonitos, hay muchos que me identifico con ellos yo. Y en veces cuando me siento mal, yo siempre cuando tengo problemas, cuando me siento mal, estoy enfermo, lo que sea, recurro a los salmos. Y ahí siempre Dios me da una respuesta que me conforta dentro de mí. Amén. Gracias, hermano Luis, por compartir. Ya ven, ¿verdad? Los salmos nos confortan. Otras características que tenemos dentro de por ahí la poesía hebrea es que utiliza un lenguaje figurado. O sea, podría haber dicho, Dios es nuestra protección, pero si se fija, cómo utiliza los autores, utilizan ciertas figuras o ciertas acciones o ciertas cosas en las que ellos identifican, ¿no? Por ejemplo, o lo que ellos trabajan o lo que les predomina, ¿no? Por ejemplo, tenemos a David en el Salmo 23, tenemos aquí, Jehová es mi pastor, que aquí nos dice que las imágenes nos ayudan a visualizar verdades espirituales. Cuando nosotros leemos y cuando nosotros a lo mejor miramos alguna oveja que nos ha tocado de repente ir al campo y miramos alguna oveja, nos recordamos luego el Salmo 23, con razón, el salmista decía que Jehová es mi pastor. Y cuando conocemos la historia de por qué hace alusión al pastor y a la oveja, entonces ya comprendemos un poquito más lo que el autor quiso decir. Salmo 119, 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Entonces, no es que la lámpara, ¿no? O sea, sino que aquí hay si se fija la figura que está utilizando lo que es el autor y qué es lo que quiere decir realmente, qué es lo que para él significan las escrituras, ¿no? Para él lo que significa la enseñanza. Entonces, tenemos textos que Dios es roca, no es que Dios sea la roca, ¿va? O sea, que también hay que, de hecho, también dentro de las figuras, también ahí pongo una diferencia precisamente de esto, que el justo es árbol plantado, la lengua es fuego, entonces se fija todo este tipo de muchas de las figuras que se mencionan aquí en los libros poéticos. Sí, hermano Luis. Por ejemplo, a lo que le comentaba hace rato, maestra, Uh-huh. yo siempre recurro a los salmos. Y de hecho, pues como le dije, no, ahorita estoy leyendo el libro Los Salmos. Uh-huh. Anoche, anoche pues yo llegué del trabajo mal por unos problemas que tuve ahí en el trabajo y estaba yo acostado aquí, piense y piense y piense en lo que pasó en el trabajo. No me podía dormir. Como a las 2 de la mañana, no sé, el Espíritu de Dios me dijo, levántate y lee la palabra. Me levanté y me puse a leer la Biblia. Y, y la leí como siempre, pero yo acostumbro, por unas cosas que me pasaron tiempo atrás, yo acostumbro mucho a leer el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 4. Ok. Entonces yo todos los días trato de leer el Salmo 4, donde dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Uh-huh. Leí toda la Biblia y al último leí esos salmos. Maestra, la verdad, Le Apagó el puso, micrófono. ah, me acosté, leí la Biblia, leí esos salmos, me acosté bien a gusto y me quedé dormido inmediatamente. Los problemas se fueron. gloria a La Dios. Biblia tiene poder, maestra. Amén, amén. Así es. Si se fija, entonces, cómo los salmos, la lectura de la Biblia, no solamente los salmos, tiene esa respuesta y sobre todo lo que hacen, nos dan esa paz. Entonces, otra de las características que tenemos dentro de los salmos es que expresan experiencias humanas. Yo les decía, por ejemplo, el Salmo 57, que les decía que está relacionado con el Salmo 143. Si se fijan, en el primer versículo de este Salmo 57, dice, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y si usted sigue leyendo ese Salmo 57, tenemos después que estos salmos invitan a la reflexión. Y si usted sigue leyendo el Salmo 57, dice en el versículo 8, despierta alma mía, despertá salterio y arpa, me levantaré de mañana. Y luego en el versículo 9,
Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y luego en el versículo 11 cierra, exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Al principio, cuando nosotros leemos estos salmos, entonces así como que, wow, cuando dice, ten misericordia, o sea, Señor, pero cuando ya leímos el Salmo 143, entonces así como que nos da ciertas emociones, ¿no? Así como que expresan estas experiencias en la que está, pero y se fija también al final cuando leemos de estos salmos, al final leemos precisamente que, o sea, estas, como dices, no busca las respuestas rápidas, sino hacer que pensar, meditar y examinar desde nuestro corazón qué es lo que realmente sí, sentí en ese momento, pero que también aprendían a esperar en Dios. Entonces, estos salmos, bueno, esta poesía nos enseñan mediante la sabiduría, es decir, la literatura poética responde a preguntas como ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué vivir sabiamente? ¿Cuál es el propósito por ahí de la vida? ¿Cómo debemos de adorar? ¿O qué significa amar conforme al diseño de Dios? Entonces, todas estas preguntas, aunque usted no la crea, nos las vamos a contestar a lo largo de todas estas 10 semanas. Por ejemplo, para empezar, ¿por qué sufren los justos? ¿No? La siguiente semana vamos a hablar un poquito precisamente sobre este tema y ustedes entonces van a preguntarle a la gente, a 2 o 3, 4, 5, bueno, los que usted quiera y se pongan por ahí enfrente de su camino, le va a preguntar usted y usted no todas las respuestas, si usted quiere grabar, pues grabe para que se le haga un poquito más fácil, pero usted tiene que hacer un resumen de esa entrevista, de las entrevistas que usted haga. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que sufren los justos? ¿Sí? Usted así le va a preguntar a la gente. Entonces las respuestas, y la siguiente semana vamos a empezar, aparte del cuestionario, bueno, aparte de las preguntas ahí de evaluación, para recordar lo que miramos precisamente el día de hoy, vamos a comenzar precisamente con esta pregunta. ¿Por qué sufren los justos? Amén. Ese de cómo vivir sabiamente, pues vamos a entrar por ahí en Proverbios. ¿Cuál es el propósito de la vida? Lo vamos a mirar en Eclesiastés. ¿Cómo debemos de adorar juntamente con qué significa amar conforme al diseño de Dios? Pues lo vamos a mirar ahí en los Salmos. Entonces, estas son nuestras preguntas por ahí detonantes para cada vez que entremos por allí alguna materia. Bueno, perdón, alguno de los libros. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Ok. Tenemos entonces, ¿cuál es el propósito de la poesía? Porque también tenemos un propósito de la poesía hebrea. Y bueno, tenemos aquí 5 propósitos y tenemos revelar el carácter de Dios. Es decir, que cada libro enfatiza los aspectos particulares de su carácter. Es decir, que si el pueblo, por ejemplo, hay salmos en los que el autor hace como una reflexión, o eso le llama una retrospección, porque hacen como esa reflexión de, ¿te recuerdas cuando tus antepasados, Dios los sacó de Egipto y cómo Dios los trajo por todo el desierto y cómo Dios los guardó en Canaán y cómo, entonces hay una remembranza o un recordatorio del cuidado de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces, siempre revela ese cuidado de la misericordia y de la bondad y de los cuidados de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, cada uno de estos libros revela precisamente el carácter de Dios. Número 2, enseñar sabiduría para la vida. Implica la habilidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. De hecho, en Proverbios se menciona las 7 cosas que Dios aborrece. Entonces, cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 7, las 7 cosas, el capítulo 6, las 7 cosas que Dios aborrece, entonces así como que no. Entonces, esa es como una ley, a lo mejor no solamente son los 10 mandamientos, sino lo que Dios aborrece. Entonces, cuando nosotros leemos esa parte, entonces uno las tiene uno aprende de ello, ¿no? O dame, hijo mío, tu corazón, o hijo mío, escucha los consejos de tu madre y no omitas los consejos de tu padre. Entonces, eso es enseñanza para la vida, ¿no? Entonces, ya aquí depende de uno si uno le hace caso omiso o realmente uno los obedece, ¿no? Número 3, guiar a la adoración, especialmente en el libro de los Salmos. Tenemos 150 cánticos.
tenemos 150 poemas, que tristemente no tenemos la música, ¿verdad? Pero sí tenemos, pero sí nos inspiran para poder de ahí escuchar alguno de los salmos y deleitarnos. A mí me encanta, por ejemplo, el Salmo 34. Después se los voy se los voy a subir para que ustedes lo escuchen. Está en inglés, pero créanme que el coro que lo canta le transmite a uno el salmo, que aunque uno no sepa inglés, en serio, le transmite a uno el propósito de ese Salmo 34. Ya, si usted lo puede conseguir, ¿por qué no se los pongo, o se los voy a poner en español también, o usted lo puede conseguir en español, pero no tiene la misma esencia? Ya los he buscado y no sé qué, y a la hora siempre caigo en el Salmo 34 en inglés. Entonces cuando yo estoy así como que necesito de buscar al Señor y Él me oyó en el tiempo de la angustia, entonces ese salmo, créame, wow, cómo, o sea, habilita y cómo, wow, nos da esa fuerza en medio de alguna situación. Entonces, los salmos nos guían precisamente a la adoración. Y luego fíjese cómo cierra la doxología, vamos a hablar también sobre ello, cómo cierra el Salmo 150 en el versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y entonces, a ver, deje de respirar, ¿va? No, pues no, va, así como que no podemos, ¿no? Entonces, o sea, como criaturas hechas a imagen de Dios, ese es el propósito, que lo adoremos. Entonces, la poesía nos lleva y nos guía a la adoración. Número 4, dar respuesta al sufrimiento humano, ¿no? Creo que decíamos hace un momento, y el hermano Luis también hacía comentario de algún testimonio, la Biblia no siempre explica el sufrimiento, pero sí muestra que Dios permanece soberano en medio de él. No explica, de hecho, por eso la tarea que ustedes van a desarrollar sobre la relación de estos salmos, porque muchos de estos salmos tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Muchos de estos salmos tienen que ver con ese contexto histórico en los momentos en el que el pueblo de Israel estaba pasando. De hecho, tenemos, aunque usted no lo crea, tenemos salmos desde el tiempo de Adán, tenemos salmos desde el tiempo de Moisés, tenemos salmos desde el tiempo después por allá del exilio, del cautiverio. Entonces, tenemos salmos para todas las épocas. Sí, Bonnie, dígame. El de María, el cántico de María entraría como un salmo. Ajá. El, En el- Crónicas, creo que es el segundo o es el primer libro de Crónicas, tenemos un salmo ahí plasmado también ahí en Crónicas. Entonces, por digo que a lo largo de todo, creo que en Nehemías también tenemos algunos de los otros de los salmos. En Isaías, en el capítulo 14, tenemos una poesía irónica. También ahí hablas ahí sobre una figura ahí, tenemos ahí algunas. Entonces el autor, la forma como le expresa, ¿no? La caída del rey de Babilonia de una forma irónica. Entonces tenemos a lo largo, por eso digo, a lo largo de toda la Biblia, tenemos por ahí tenemos por ahí poesía. Entonces no da la respuesta totalmente, pero fíjese cómo lleva, ¿no? Las lamentaciones. O sea, cada uno de estos 5 capítulos que tiene Lamentaciones es una respuesta al sufrimiento que está viendo el profeta del pueblo de Israel y de esa forma lo plasma, ¿no? En este libro. Número 5, preparar al creyente para vivir. No fueron escritos únicamente para ser leídos, fueron escritos para ser vividos. Entonces, en muchas de ellas, a lo mejor así como que, a ver, voy a leer para cumplir, ¿no? A lo mejor en la iglesia tenemos por ahí programa de lectura y yo me acuerdo hace muchos años, me acuerdo que la iglesia comenzaron así a ponerle programas de lectura y entonces teníamos que decir, ¿no? Cada domingo, cada semana que nos mirábamos, teníamos que decir cuánta lectura, cuántos capítulos hemos leído. Y me acuerdo que alguien decía, yo leí como 15 capítulos. Y entonces, a ver, pero dinos de qué hablaron, ¿no? O sea, de qué se trataba. Pues no me acuerdo, pero yo leí los 15 capítulos. Entonces, aquí no solamente se trata de leer por leer, ¿no? Pues aquí se trata de leer, pero meditar. Por eso, si se fijan en la tarea del método exegético, se le indica que usted lea el capítulo que usted va a desarrollar. No es el libro entero, sino imagínense, no va a terminar nunca con la tarea. Es un capítulo que usted va a tomar para hacer su estudio exegético.
Entonces, en ello yo les digo que ustedes lean en diferentes versiones, pero que lean el capítulo 3, 4, hasta 5 veces. ¿Por qué? Porque cuando leemos ese pasaje más de una ocasión, entonces interpretamos, bueno, bueno, aquí no es interpretación, sino que aquí es realmente reflexionamos qué es lo que quiso decir el autor y qué es lo que Dios quiere hablar por medio de ese pasaje. Entonces, prepara nuestra vida como creyentes, ¿para qué? Para vivir realmente cada uno de estos pasajes. Tenemos entonces la importancia de la literatura. Tenemos la importancia de ellos, hablando de la literatura, representa una de las expresiones más elevadas de la literatura universal que ha influido durante siglos. Es decir, ¿qué tan importante es la poesía? Pues bastante. ¿Por qué? Porque no solamente influye para que el Espíritu Santo les dé la capacidad, ¿no? Para escribir cantos, ¿no? Sino que también la poesía, pero no solamente hablando en el aspecto, en el aspecto cristiano, sino que a lo largo de toda la historia hay poetas, hay cantautores que están basados precisamente en las escrituras. Por ejemplo, ¿Se congeló la maestra o...? Sí, se volvió a congelar. Se congeló. Dice la maestra que se le fue la luz, que hubo un apagón, que ya se va por conectar.